Buenas tardes, señores estudiantes. Esperando que en este año, pues, este fin de año hayan tenido unas felices fiestas. Vamos a continuar con nuestro trabajo. Eh, Recuerda que la próxima semana, me parece, ya son exámenes. Entonces, tenemos que trabajar esta semanita, los días que tenemos, para poder adelantar un poco de materia. Bien, vamos a continuar nuestro trabajo y vamos a ver un temita que se llama ideas principales e ideas secundarias. Hoy vamos a tener este tema y, y la próxima clase, bueno, después de este tema vendrá otro porque tenemos mucho, ¿sí? Porque ustedes conocen lo que son ideas principales e ideas secundarias, así que no hay mayor inconveniente, ¿no? Pero tenemos que hacer un pequeño repaso, poder entender de qué se trata, ¿no? Bien, vamos a ver entonces lo que son ideas principales y secundarias, ¿sí? Eh, La idea en torno a la cual gira la información recibe el nombre de idea dominante, ¿sí? Que es la idea principal. O sea, la idea principal en realidad es aquella que domina dentro de todo nuestro contexto del párrafo. Pero como ocurría en el caso de los temas, no todas las ideas dominantes tienen la misma relevancia. Habrá pues que diferenciar entre ideas principales e ideas secundarias, ¿sí? Ideas principales son ideas que expresan una información básica para el desarrollo del tema que se trata. Entonces, aquí podemos darnos cuenta de que la idea principal denota todo el contexto, ¿no? O sea, es una frase la cual denota todo el contexto de lo que se está hablando, es la idea principal. Y las ideas secundarias expresan los detalles o aspectos derivados de este tema principal. O sea, ciertos aspectos que a la larga van a coadyuvar o ayudar a la idea principal o a entender la idea principal. Estas ideas, o sea, las ideas secundarias, sirven para ampliar, demostrar o ejemplificar una idea principal. Por eso se llaman secundarias. Son de apoyo y de ayuda a la idea principal. Tanto las ideas principales como las ideas secundarias se expresan en forma de oración, ¿sí? Todos se expresan en forma de oración. Ahora veamos la jerarquía de las ideas, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos una idea principal 1, luego vienen ideas secundarias A, B, C, luego viene la idea principal 2, luego la idea secundaria D, y así vienen dados los párrafos, ¿no? O sea, párrafos. Puede haber una o dos ideas principales, por lo general hay una, ¿no? Hay una. Bueno, esto ya habíamos un poco visto, ¿no? Cómo se hace el subrayado de las ideas principales, ¿sí? El subrayado lo que puede destacarse es que destaca, ¿sí? El subrayado la esencia de un texto. Al leer únicamente lo subrayado, se puede recordar el contenido de todo ese texto, ¿sí? Entonces, esto es lo bueno cuando nosotros hacemos un subrayado. Ya. Cuando nosotros hacemos un subrayado, entonces, el subrayado lo que hace en realidad es darnos la idea principal y cuando nosotros seamos solo los subrayados, nos acordaremos de todo lo demás que hay, que conlleva o que permite trabajar al contexto. No hace falta decir que existen teorías psicológicas. Dígame, John. Y que tengo una pregunta, disculpe, para el subrayado tenemos que identificar las ideas principales, ¿verdad? No les entendí. ¿Qué me dijo? Preguntaba que sí, que para las ideas principales tenemos que identificar las ideas que están en el texto. Exactamente. Sí. Nosotros debemos saber identificar cuáles son las ideas principales en realidad, ¿no? Eh, Dice, no hace falta decir que existen teorías psicológicas de la percepción humana que fundamenten esta técnica, ¿sí? De subrayado, ¿no? Pero la memoria sí tenemos una memoria fija y una memoria volátil, ¿sí? Entonces la memoria fija es la que recuerda más y mejora aquellas cosas que se resaltan. O sea, la memoria fija va a tener en cuenta, va a tener en mente lo que se ha subrayado. Entonces,
es muy importante. Realmente, obviamente, teorías psicológicas o teorías de teorías básicas no nos dicen a nosotros que el subrayado sea bueno o malo, ¿sí? No nos dicen, pero sin embargo, cuando nosotros tenemos una idea, una idea subrayada, nuestra memoria fija se centra en esa idea subrayada y puede permitir recordar todas las demás ideas, ¿sí? Por eso es necesario que no solo conozcamos esta técnica, sino que también dominemos y usemos su fundamento consiste en resaltar de otro color, o sea, con colores vívidos, ¿no? Eso es algo normal, ¿no? Con colores vívidos, colores pasteles, colores que se pueda revisar tranquilamente. Dígame, John. Inge, no sé si lo pueden ingresar a la parte anterior. Ah, a ver, por ahí dice, sino que también dominemos el USEI. Quería saber qué significaba USEI. ¿Cuál? En la parte, en el segundo párrafo, Dice, interés económico de la percepción humana que fundamenta esa teca ya que debemos dar... Usei, no, en el tercer párrafo, USEI. este Sí, de en el aquí, tercer párrafo. ya, dice, por eso es necesario que no solo conozcamos esta técnica, sino también que dominemos y usemos esta técnica, ¿sí? Eso nos quiere decir. O sea, debemos usar esta técnica, ¿sí? Y consiste en resaltar en otros colores, por lo general colores pasteles, colores vívidos, ¿no? Colores que nos permitan recordar, como el rojo, el verde, etcétera, ¿sí? Colores fosforescentes también, por eso muchos resaltadores vienen fosforescentes, ¿no? Color fosforescente. ¿Qué más? Dice que es evidente llegar a dominar, algo difícil llegar a dominar, o sea, evidentemente es muy difícil llegar a dominar esta técnica del subrayado. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, cuando comenzamos a subrayar, al final nos damos cuenta que hemos subrayado casi todo. Y eso no es lo que se requiere, ¿sí? Por lo general, cuando comenzamos a practicar con esta técnica, subrayamos todo, y dejamos poquitos espacios sin subrayar. Y eso no nos va a servir de nada. Entonces, lo que tenemos que hacer es eh, hacer un ensayo tras ensayo tras ensayo sobre el subrayado de las ideas principales, ¿sí? Pueden sustituirse los colores, que máximo deben ser dos, por ejemplo, rojo y azul, morado y lila, o colores que se puedan diferenciar, ¿no? Máximo dos colores, porque ya tres colores ya es de gana, ¿sí? Entonces, en vez de los colores, pueden ir rayas, ¿no? También con resaltados con una reglita y rayando todo lo que creamos conveniente, pero no todo, ¿no? Obviamente, lo que sea más relevante. ¿Qué más tenemos? Dice, subraya si es necesario en tus libros, están para tu servicio y no para darnos nada. Y en tus apuntes o fotocopias. Es realmente recomendable, perdón, que el subrayado se realice a lo largo de la segunda lectura del texto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros damos la primera lectura, acuérdense que lo primero que hay que hacer es dar una lectura básica de todo. O sea, incluso cuando leemos un libro. ¿Sí? Cuando nosotros que estamos leyendo este libro de Sapos a Príncipes, eh, debemos tener ya cosas subrayadas, debemos tener cosas escritas a un lado o una hoja de papel, ¿no es cierto? Un cuadernito. ¿Qué es lo que vamos leyendo? ¿Qué es lo que vamos entendiendo? Y eso nos permite tener más luz en esto. Entonces, cuando nosotros hacemos la primera lectura, ustedes debieron haber hecho una lectura general de todo el libro. Eh, si son 60 hojas, pues tendría que haber leído rápido, así unas cuantas hojas de principio a fin, y ya tendrían más o menos una idea de qué se trata. Luego sí, viene la segunda lectura, en la cual ustedes van a tener que ir ya subrayando las ideas principales de cada párrafo. ¿Sí? Siempre se lo hacen después de la segunda lectura, o es recomendable. ¿Sí? Notas en los márgenes, es muy importante llevar notas en los márgenes, ¿no? Y siempre que tengamos libros físicos.
porque cuando nosotros tenemos libros ya digitales es un poquito más difícil, ¿no? Pero cuando hay libros físicos se pueden poner notas a los márgenes. ¿Qué más podrías decir? Estrategias para identificar las ideas principales de un texto. La comprensión de un texto académico depende, por un lado, de la forma en que está estructurado y, por otro, en la manera en que el lector interpreta e identifica las ideas principales y las estructuras argumentativas de dicho texto. ¿Sí? En cuanto a la forma o escritura del texto, es importante reconocer que esta proviene de la historia de producción de los tipos de textos a los que pertenecen. Veamos un ejemplo. ¿Sí? Eh, por acá está. Bueno, sigamos. Por ejemplo, cuando hablamos de artículos científicos, ¿sí? Es un género textual bastante complicado de entender cuando no se tienen los estudios o la preparación requerida, ¿no? Sin embargo, es reconocido socialmente, nos permite pensar de manera colectiva como una comunidad académica que valida lo que es conocimiento compartido y discute las decisiones futuras de un campo disciplinar. O sea, en definitiva, cuando nosotros leemos un texto científico, estamos enriqueciendo nuestro conocimiento y nos permite como pares, o sea, hablando de personas, y como pares, poder hacer una crítica constructiva, poder hacer una, tal vez una mejora sustancial en el escrito, o simplemente, ¿sí? Dar un comentario. ¿Estamos? Veamos las macroestructuras textuales. Bueno, esto de aquí ustedes lo van a leer cuando ya sigamos, ya les envíe yo para que ustedes puedan tener en su portafolio, ¿no? Dice, según Kitchen, el texto original, perdón, el texto organiza su contenido en el plano global en dos tipos de estructuras, las denominadas macroestructuras y superestructuras textuales. ¿Sí? La macroestructura constituye la estructura semántica del conjunto de textos. La superestructura representa la forma como se organiza la información en el texto. Esto es la estructura textual formal. Veamos un ejemplo. En un cuento, la macroestructura se formula en términos del tema que se trata. Un viaje iniciático, un descubrimiento, una relación amorosa. Por ejemplo, quienes han leído María saben de qué se trata. ¿Cuál sería la macroestructura de la novela María? ¿Alguien que me pueda decir? ¿Alguien ha leído María? De, María de, creo que no es Benito Pérez Galdós, no es Benito Pérez. Isaac, no me acuerdo el nombre. Pero bueno, María, ¿de qué trata? A ver, alguien que me pueda decir de qué trata la novela María. Dije, no sé si será esta, pero ¿Cuál? supongo de una madre que tiene una hija y de la cual sufre. A ver, dime algo puntual de María. A ver, algo puntual de la novela María. Nadie. ¿Qué pasó, chicos? A ver, de Jorge Isaac es María, ¿no? Me había olvidado. Yo sé que hay casa, Isaac es. De Jorge Isaac, ¿sí? ¿Cuál es la macroestructura de María? Nadie sabe. Miren, el eje central de la novela es la relación de los desdichados amores de dos adolescentes, ¿sí? O sea, son amores
que no se pueden dar porque él es ciego y se enamora, perdón, ella es ciega y el chico se enamora de ella, pero el chico era un hombre pobre, un chico no muy bien parecido, ¿sí? Eh, ¿Qué más? Era un chico que amaba a María y María amaba a este muchacho, ¿no? Y, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Sucede que María recobra la vista por una operación que le hacen, pero el enamorado que tenía, que no recuerdo ni el nombre del muchacho, ¿sí? Eh, el enamorado que tenía se aleja, o sea, se va. ¿Por qué? Porque María recobró la vista y él tenía miedo de que lo rechace, ¿sí? Se va muy lejos, él se va muy lejos y luego regresa, pero creo que María murió con una enfermedad muy grave, ¿sí? Algo así fue la, la trama, ¿no? Pero ¿cuál es la macroestructura de María? Es el amor desdichado de dos adolescentes, ¿sí? Entonces, de ahí viene la superestructura, ¿sí? Lo que yo les conté, el esquema adoptado para abordar el tema sexual, por ejemplo, las partes constitutivas del cuento, situación inicial, nudo, complicación, acciones. Entonces, todo lo que yo les conté es la superestructura. Entonces, yo tranquilamente en la prueba, yo puedo decirle, dígame cuál es la macroestructura y la superestructura de sapos a príncipes, ¿ya? Y usted tendrá que decírmelo, ¿no? Así que vaya y léalo rápido, porque ya vamos a tomar el examen la próxima semana, tiene una semanita. Inge, Dice, dígame, las dos partes que nos dijo que del libro que tenemos que sacar es macroestructura y superestructura. no tiene que sacar, yo les dije un ejemplo, pero puedo tomarles eso, ¿no? O puedo ponerles un texto y puedo decirle cuál es la macroestructura y la superestructura, ¿no? Tranquilamente. No hay problema. Yo solo puse un ejemplo, pero puede ser buena idea, ¿no? Ya. Aunque macroestructura y superestructura se complementan, son estructuras textuales independientes entre sí. La una, ¿sí? La una provoca la idea máxima de lo que se trata y la otra son las diferentes secuencias de lo que se va dando en el texto, ¿no? Bien, miren el siguiente párrafo, ¿sí? Es un párrafo de geoquímica. Y van a leerlo, ¿sí? Van a leerlo. Dice, el boro en aguas subterráneas. A ver, alguien que me ayude con la lectura. ¿A quién quiere ayudarme a leer? Yo, Inge. Nadie. A ver, vamos, John. La que hice la presencia de boro. O de arriba. De aquí, el boro en aguas subterráneas. Allá. El boro en aguas subterráneas se encuentra normalmente a muy bajas concentraciones, como ion minoritario o como elemento traza. Sin embargo, aportes naturales ligados al agua de mar, al salmueras, ciertos fluidos geotermales o ambientes evaporíticos pueden elevar apreciablemente su concentración hasta superar la concentración media del agua del mar. La siguiente Dígame, dígame. La presencia de boro en las aguas subterráneas depende de su salinidad y del contenido de boro en las rocas asociadas. Las altas concentraciones de boro que presentan algunas áreas geotermales con diferente tectónica, litología y régimen hidrológico ponen de manifiesto la relación de este elemento con procesos termales. Ellis y Mahon, 1977. Estos altos valores destacados en aguas termales pueden deberse a la alteración meteórica de rocas volcánicas y la actividad
hidrotermal. Richard, 1984. Dice, o está relacionada con el lixiviado meteórico y o hidrotermal de rocas ricas en boro. Muria, 1996. Si bien se ha constatado que la temperatura controla principalmente su liberación por interacción agua-roca. Ya, ahí nomás, dijo, gracias. Gracias. Entonces, miren que tenemos esto, ¿no? Tenemos algo que habla sobre el boro. Entonces, nosotros podemos entender ciertas palabras, ¿no? Pero yo, por ejemplo, le pregunto, ¿qué significa salmuera? ¿Alguien que me diga qué significa salmuera? ¿Por qué por qué habla del agua del mar a salmuera? Ciertos fluidos geotermales o ambientales evaporíticos puede elevar apreciablemente su concentración hasta superar la concentración media del agua del mar. Salmuera es un agua con excesiva cantidad de sal. ¿Sí? Eso se llama salmuera. Cuando nosotros comemos aceitunas, que han visto el agüita que se queda ahí en el frasco, eso se llama salmuera. Y la salmuera es un concentrado bastante alto de azúcar. ¿Sí? Bastante alto de azúcar. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos ciertas palabritas, ¿no? Geotermales. ¿Qué significa geotermales? ¿Alguien sabe qué significa geotermales? Son las termas de la tierra, o sea, fluidos geotermales significa fluidos calientes que vienen desde las membranas de la tierra, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más? A ver, ¿qué más podríamos decir? Boro, ¿qué es boro? Boro es un elemento químico. Un elemento químico, ¿no es cierto? ¿Sí? Dice las aguas subterráneas depende de su salinidad y del contenido del boro de las rocas asociadas. Las altas concentraciones del boro que presentan algunas áreas geotermales. Bueno, ya nos habla de aguas termales, ¿no? Habla de aguas termales. Dice en el párrafo anterior es probable que un lector promedio, o sea, como ustedes, como yo, puedan identificar la mayor parte de palabras que lo componen. Boro, agua subterránea, concentración. ¿Lo entienden, no? Pero es muy probable que no entienda el argumento central de lo que se está comunicando. A pesar de que nosotros entendemos lo que está diciendo, es un poquito complicado entender el argumento central, ¿sí? A menos de que se tenga el contexto formativo de la geoquímica, el cual le permite organizar las ideas, ¿sí? O sea, debe tener la idea de que está estudiando geoquímica y debe tener ya eh, ciertas clases previas acerca de geoquímica, ¿sí? Y según eso usted ya podría, pues, entender un poco mejor lo que habla en este párrafo, ¿no es cierto? Porque es un párrafo netamente científico, ¿sí? Dice, otros lectores pueden ir más allá de la formación superficial, reconociendo además de las personas y oraciones las ideas principales que subyacen a lo que está escrito, independientemente de la manera en que se presenta la información, ¿sí? Los buenos lectores capturan el significado de un texto independientemente de la forma sintáctica que tengan las oraciones, ¿sí? ¿Qué es la forma sintáctica? Es la forma puntual que tengan las oraciones. Usted puede encontrar, si es un buen lector, usted encuentra la idea, ¿sí? Por eso un buen lector no es el que memoriza, un buen lector es el que entiende, hace entender hace entender o entiende las ideas de que se trata el párrafo, ¿sí? ¿Qué más? Capturan y significado un texto independientemente de la forma sintáctica y son capaces de entender puentes entre la idea presentada de una frase con otra presentada de manera subsecuente o antecedente, o sea, de atrás o adelante de la idea que se tomó en cuenta o de la idea principal, ¿sí? Puede hacer un puente entre una y otra y entender todo el texto y el contexto, ¿sí? Porque una cosa es el texto que usted está leyendo y otra es el contexto que usted tiene alrededor de ese texto, ¿sí? Por eso cuando usted lee la Biblia, dice que usted tiene que leer el texto, pero también tiene que saber el contexto en donde se desarrolla. Por ejemplo, la Biblia dice que la mujer no debe hablar en la iglesia. Y mucha gente lo toma textualmente. Pero cuando usted la estudia, tiene que darse cuenta de que en qué tiempos se decía esas cosas. ¿Por qué lo decía? ¿Sí?
¿Y para quién iba dedicado eso, no? Entonces, entonces ahora la mujer no es que no puede hablar, ¿sí? No puede hablar, claro que lo puede hacer, pero ¿por qué decía en ese tiempo que tenía que permanecer callada? ¿Sí? Entonces eran diferentes los tiempos, ¿no es cierto? Entonces ahí está claramente identificado del por qué el texto y la importancia que tiene el contexto dentro de nuestro estudio. ¿Sí? Dice, los mejores lectores son capaces de identificar la macroestructura del texto a través de un conjunto de estrategias que ponen en marcha mientras leen. ¿Sí? La macroestructura es la inferencia de los argumentos centrales de una sección o párrafo. ¿Sí? O sea, de qué se trata en realidad el párrafo. Eso es inferencia, es inferir. ¿Sí? Es inferir, o sea, entender, deducir. ¿Cuál es la parte central, la parte principal del texto? ¿Sí? Espera un segundito, por favor. Bien, entonces dice que el buen lector lo que hace es identificar la macroestructura, ¿no? La macroestructura de un párrafo, de un conjunto de párrafos, utilizando ciertas estrategias, ¿no? Miren, lo que nos dice aquí es que debemos desarrollar la capacidad de identificar las ideas principales de un texto. Para ello, tenemos que hacer la pregunta, ¿cuál es el tema del texto? El tema indica aquello sobre lo que trata un texto. Puede expresarse a través de una frase simple e inclusive mediante una palabra. Para identificar el tema debemos plantear una pregunta. ¿De qué se trata el texto? Entonces, una vez que usted tiene la frase, ya puede sacar el tema del texto. ¿Sí? El tema del texto. Digamos. Veamos un ejemplo. Dice, los pueblos jóvenes no son obra de la derrota ni de la delincuencia. Son el fruto de la desesperación de la energía indomable de los desplazados y de quienes han resuelto labrar por la fuerza, la constancia y la constancia una vida mejor. ¿Sí? Sin duda se podría decir que allí está lo mejor de nuestro pueblo. Es una humanidad hirviente, puesta en marcha por circunstancias terribles, aunque no tan graves como las que arroja fuera de su patria a los individuos. A los individuos. Viven allí individuos pertenecientes a todos los incontables grados de mezcla de culturas, tradiciones que es posible encontrar en nuestro país y quizás en ningún otro más que en el Perú. ¿Sí? Entonces estamos hablando del Perú, ¿no es cierto? Miren lo que dice aquí. En nuestro medio social son variadas las formas en que se manifiesta la discriminación por género, origen étnico, cultura, nacionalidad, credo religioso, por edad, incapacidad física, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea principal del texto? O sea, aquí en la primera.
¿Cuál es la idea principal? La que está subrayada, ¿cierto? Los pueblos jóvenes no son obras de la derrota ni de la delincuencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hablan de que los pueblos jóvenes son también frutos de la desesperación, de la energía innombrable, de los desplazados, de quienes están resueltos a hablar por la fuerza y la constancia de una vida mejor. ¿Sí? Y así podemos entender, ¿no? Que nos habla, ¿cuál sería, por ejemplo, ahí, cuál sería el tema de este texto? ¿Cuál sería el tema de este texto? A ver, El tema, ¿sí? los pueblos jóvenes. Los pueblos jóvenes, correcto, ¿sí? Los pueblos jóvenes, ¿sí? Ese sería el tema del texto. Muy bien. Acá, ¿cuál sería la idea principal? La discriminación. La discriminación, muy bien, ¿sí? Y el tema, claro, el tema de este texto, igual, ¿no es cierto? La discriminación. Sí, la discriminación también. Exactamente, muy bien, muy bien. Digamos, idea principal nos informa sobre el enunciado más importante que el autor quiere transmitirnos acerca del tema. El reconocimiento de la idea principal tiene como punto de partida la identificación de las ideas más importantes o centrales para los cuales podamos hacernos la pregunta: ¿cuál o cuáles son las ideas más importantes de que el autor pretende explicar con relación al tema? ¿Sí? Esta es una pregunta que debemos nosotros realizar todo el tiempo y debemos indicar que cuál o cuáles son las ideas más importantes que el autor pretende explicar con relación al tema. Una vez que usted haya resuelto o respondido esas preguntas, tranquilamente ya encuentra la idea principal. ¿Sí? Podemos encontrar varias ideas importantes o centrales, ¿no? Que tienen que ver con el tema. No solo hay una, pueden haber algunas, pero solo una de ellas es la que está más estrecha en relación con el tema. ¿Sí? Esa es la idea principal. O sea, hay varias ideas principales. En definitiva, sí las hay. En todo texto hay muchas ideas principales, hay 2, 3, pero la que más se relaciona con el tema o con el título es la idea principal definida en el texto. ¿Sí? ¿Dónde ubicamos la idea principal? La idea principal muchas veces está al inicio, está en el centro, está al final, ¿sí? En cualquier lugar del párrafo. No se puede ubicar en un solo lugar. Por lo general está al inicio, pero no siempre. ¿Qué pasos debemos seguir para concertar la idea principal de un texto? Primero, identificar detalles relevantes, ¿sí? Identificar detalles importantes en cada uno de los párrafos del texto que contribuyan con el tema. Luego de identificar detalles más relevantes, podemos nosotros identificar la idea más importante de cada uno de los párrafos, basándose en los detalles que anteriormente hemos señalado, ¿sí? Y tercero, lea o escriba la idea más importante resaltada y luego determine cuál es la idea principal del texto, ¿sí? Entonces, de todas las que usted ha resaltado, debe haber una que sea la principal. Debemos tener claro los siguientes conceptos: texto, párrafo, tema del texto e idea principal. ¿Sí? Texto, párrafo, tema del texto e idea principal. Un texto es el escrito con sentido completo, o sea, total. ¿Sí? Muchos textos están compuestos de párrafos. Los autores utilizan párrafos para dividir su texto en unidades de ideas que significan de significado completo. Un párrafo consiste en un grupo de oraciones que se relacionan con una idea central, ¿sí? El párrafo son un grupo de oraciones con una idea central, ¿sí? El texto es un escrito con sentido completo, ¿sí? Sentido completo. ¿Qué más?
el tema del texto es del que se trata, es de lo que trata todo el texto, ¿sí? El tema. ¿Qué más tenemos? La idea principal es la información más importante que se dice acerca del tema. La identificación de las ideas principales de los textos informativos presenta dos dificultades importantes. Veamos esto que dice aquí. La identificación de las ideas principales en los textos informativos, dos dificultades. Una es su ubicación dentro de cada párrafo, donde está ubicado, ¿sí? Y segundo, se encuentra expresada de manera directa o indirecta. Cuando hablábamos de manera directa, pues está implícita en el texto. Y cuando es de manera indirecta, cuando está explícita en el texto, ¿sí? Implícita significa que está escrito dentro del texto y lo podemos identificar. Explícita cuando no está escrito, pero el texto da sobre entender esa idea. Digamos. Bueno, esto ya lo habíamos visto, ¿no? Ya lo habíamos estudiado, lo que es una idea principal explícita, una idea principal implícita, ¿no? Entonces esto ya pasemos nomás porque ya lo estudiamos. Yo creo que esto también, la idea principal es aquella idea que expresa, bueno, ya lo dijimos. Dice, cómo se organizan las ideas de un texto, ¿sí? En un texto cada párrafo se organiza en torno a una idea principal, ya sabemos esto, ¿no? Sí, por ejemplo, aquí tenemos, los mosquitos son insectos que se alimentan de sangre. Cuando pican a una persona o a un animal, extraen con su aguijón una gota de sangre, pero también produce una gota de saliva que contiene alérgenos, es decir, sustancias que producen alergias, la cual se manifiesta a través de las ronchas y la picazón. Entonces, ¿cuál es la idea principal del texto? Los mosquitos son insectos que se alimentan de sangre. Y después viene todo el contexto, ¿no? Las características de la idea principal, bueno, expone el contenido más importante. Bien. Entonces decíamos que tenemos características de la idea principal, ¿no? Dice, primero expone el contenido más importante, por ello no puede suprimirse. Posee autonomía, no depende de otra. Articula las oraciones del párrafo. A veces no es explícita y se tiene que deducir, ¿sí? Está implícita dentro del párrafo. No se sabe cuál es la realidad, ¿no? Pero debemos entender. De las ideas secundarias tienen menor importancia que las ideas principales, amplían, ejemplifican o demuestran la idea principal, carecen de autonomía, depende de la idea principal, se articula a la idea principal del párrafo, ¿no? Esto ya lo hemos visto, ideas principales secundarias. Por ejemplo, aquí dice, ¿cómo aparece la idea principal? ¿Sí? Los seres humanos, por nuestra nutrición, somos heterótrofos. Esto quiere decir que requerimos de sustancias orgánicas provenientes de otros seres, porque nosotros mismos no las fabricamos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea principal? Los seres humanos, por nuestra nutrición, somos heterótrofos. ¿Por qué? Porque habla de eso. Lo demás son ideas que complementan a la idea principal, ¿sí? Digamos, mire lo que dice. La idea principal al final, vean, por ejemplo, dice, el gato se limpia con la lengua y el elefante con la trompa. Las aves impregnan su piel de una sustancia oleaginosa que la impermeabiliza. Otros animales se bañan en lodo o arena para evitar parásitos peligrosos para su salud. En conclusión, todas las especies de animales cuidan su piel, pues saben lo importante que es, ¿sí? Entonces, mire, la idea principal está al final, en la conclusión. Todas las especies de animales cuidan de su piel, porque saben lo importante que es, y
arriba está la idea secundaria, que es realmente son dos párrafos. Sí, la idea secundaria habla sobre el gato, sobre las aves, sobre los diferentes animales, ¿no? Pero, eh, pero asimismo, o sea, al final podemos darnos cuenta que tenemos la idea principal, ¿no? En la segunda parte del párrafo. Bueno, aquí podemos hablar que son las ideas secundarias, son informaciones complementarias que se formulan preguntas que pueden ser por afirmaciones dadas en el texto, por deducciones e inferencias, etcétera, ¿no? ¿Qué más tenemos? Bueno, recursos discursivos, bueno, esto no lo vamos a ver. Esto no. Causa efecto. Ya es cuestión de que ustedes lean esto, ¿no? Bueno, la parte de lo que es causa efecto, ¿sí? Es un tipo es algo que nos ayuda mucho, permítanme. Ya. Es algo que nos ayuda mucho, la causa efecto, a deducir cuáles son ideas principales secundarias, ¿no? Pero no le veo tan complicado, ¿no? ¿Sí? Dice, a continuación, interpretar los principales textos para ordenarlos para la ordenación casual. Causa, puede ser causal, perdón. Causa, ¿por qué? Pues, puesto que, a causa qué, bueno, todo eso. Debería leerlo nada más. No me interesa mucho. ¿Cuál otra hay? Causa efecto, estructura causa efecto, párrafo de comparación o contraste, ¿sí? Cuando ya vimos eso, ¿no? Estructura de comparación o contraste, ¿sí? Clases, hay dos, ya aquí hay dos. Dice clases, hay dos tipos de esquema general que desarrolla un párrafo de esas características. Bueno, contraste, no, nada de esto voy a tomar. Solamente lectura general, ¿no? Lectura general para ustedes. Por favor, leerán este texto, solamente lectura, nada más, ¿sí? Si es que quieren aprender un poquito más. Bien, sigamos. Me interesa más el resto de temas que estábamos viendo. Dije, y Ustedes, el PDF que estábamos viendo ahorita lo va a subir al Classroom para tenerlo claro, nosotros claro. también. Sí, claro, todo subo yo, todo. Ya se los voy a subir, no se preocupen. Y aquí tenemos ya mecánica industrial, veamos. A ver, ¿dónde estoy? Aquí está. Mecánica industrial, lenguaje. Ya. Vamos a ver ahora narración y descripción. Esto me interesa. Bien, bien. Ponga atención, por favor, para poder avanzar un poco más rápido, ¿sí? Aunque este tema lo conocen, ¿no? Narración y descripción. Vamos a borrar, a quitar este aquí, minimizar cinta, ahí. ¿Sí lo pueden ver? Sí, ingeniero. Ok, muchas gracias. Bien, narración y descripción. ¿Qué es la narración? ¿Alguien que me pueda decir qué significa la narración?
Hola. Es dar a conocer una historia a través del habla bien hecho. Correcto. Muy bien. Dar a conocer una historia a través de la palabra, ¿no es cierto? Del habla. Muy bien. Y la descripción, Vamos a Sería parar. hablar sobre algo, sobre las características que eh, tiene. muy bien, características, lo describe, ¿no es cierto? Perfecto. El texto narrativo es el que relata de acontecimientos de diversos personajes reales o imaginarios desarrollados en un lugar y a lo largo de un tiempo. ¿Sí? Todavía no les he dado este tema, ¿no es cierto? No, ingeniero. No, ingeniero, todavía no. Ya, este va a ser el último tema que tengamos para este parcial, ¿no? Con esto cerramos, ¿sí? Creo yo. Con todo, déjenme ver. Con ustedes no tengo clases ya, tuve el día, perdón, tuve el día lunes. Bien, entonces el texto narrativo es el relato de acontecimientos de diversos personajes, reales o imaginarios, desarrollados en un lugar a lo largo de un tiempo. Eso es una narración. ¿Cuál es la estructura del texto narrativo o de la narración? Cada autor tiene un estilo particular en su narración. Primero. Segundo, hay reglas generales que se cumplen en la mayoría de textos. Entonces, el texto narrativo habla de una introducción, ¿sí? De donde se plantea una situación inicial, ¿sí? Se presentan los personajes, el lugar, el tiempo, las características, personajes, etcétera, ¿no? En la introducción se plantea la situación inicial y se presentan a los personajes. El nudo es la etapa, en esta etapa aparece el conflicto, ¿sí? Este problema será el tema principal del texto e intentará ser resuelto. Veamos, por ejemplo, aquí, ¿no? ¿Quién me puede decir que si alguien se acuerda a algún texto que hable referente a este gráfico, al primerito a la izquierda que ustedes pueden ver? Cuando ven esto, ¿qué se acuerdan? ¿O De qué? los cuentos que antes nos contaban en la escuela sobre los gigantes. Eso aparecía, me parece, en los libros de lenguaje de la escuela. Correcto, muy bien, ¿sí? Los cuentos que nos contaban cuando nosotros éramos pequeños, incluso nuestros padres, ¿no? Hay un cuento en específico que habla de un gigante. ¿Alguien se acuerda? Creo que se llamaba Juanito y la mata de habas, algo así. Las ¿Se acuerda? habichuelas mágicas parece que era. Exacto, las habichuelas mágicas, correcto, ¿sí? Entonces, ¿quién me puede describir, ¿sí? Describir ese cuento? La descripción, ¿no? Acuérdense, estamos hablando de narración. Tenemos una introducción en donde se plantea la situación inicial y la presentación de los personajes, lugar, tiempo, características, etcétera. Quiero que me hagan la introducción, la presentación y el nudo, ¿no? El nudo en esta etapa dice que aparece el conflicto. Este problema será el tema principal del texto e intentará ser resuelto. Y luego viene el desenlace. Está finalmente el conflicto encuentra la solución. Quiero que me aplique todo eso en ese cuento de las habichuelas mágicas. A ver, ¿quién quiere hacerlo? A ver, alguien que quiera. Yo más Hacer, o menos me recuerdo o sea, el cuento no me lo recuerdo bien todo, pero solo me recuerdo hasta cuando
o sea, el personaje principal, que es quien tiene las habichuelas mágicas, pues las siembra. Entonces ahí es cuando sale ese árbol gigante que llega hasta el cielo. Pues de ahí una vez cuando la persona esta sube a ese árbol gigante, no me acuerdo qué más seguía. Parece que era también que había un, un ganso que tenía huevos de oro. Algo así. No, no me recuerdo bien lo que seguía. La gallina de los huevos de oro. Sí, parece que también entraba esa parte. No, no recuerdo. Correcto. Ya tienes idea, ¿no? Veamos la introducción. Había una vez un chico que se llamaba Juanito, ¿sí? La mamá le da unas pocas monedas, las últimas que le quedaban en su casa para comprar los últimos víveres para que puedan ellos comer. Él se va a la tienda y en el camino se encuentra con un señor que vendía unas habichuelas mágicas y le dice, ¿qué haces? ¿A dónde vas? Este señor dice que, gracias, este señor dice que, perdón, este señor dice que le dice, mira, tú tienes unas monedas ahí, yo te puedo hacer un cambio, te voy a dar estas habichuelas que son mágicas y estas habichuelas van a crecer muy, muy, muy alto y vas a llegar a un reino en el cual vas a tener mucho dinero. Entonces, Juanito se, se deja convencer y le entrega las monedas a cambio de las habichuelas y regresa corriendo a su casa. ¿Sí? Aquí nosotros ya hicimos la introducción, la situación inicial, la presentación de algunos personajes, porque nos falta presentar otros personajes, ¿no? Por ejemplo, el gigante y la amiga de Juanito, que también lo acompaña, ¿no es cierto? Entonces, perdón, perdón. Entonces, estamos ahorita ya en el nudo, ¿no? Estamos en el nudo. Dice que llega a la casa con esas habichuelas y le dice a la mamá y le cuenta lo que había pasado. Y la mamá le da severenda pizza y le dice, ¿cómo te dejaste engañar? Coge las habichuelas y las bota por la ventana. Dice, esto no sirve para nada, ya no tenemos nada que comer. Le dice. Perdón, ya no tenemos nada que comer. Entonces, Juanito se va a acostar con pena, con tristeza de haber sido engañado. Se va a acostar y tenía una hermanita. Creo que tenía una hermana o una amiga, no me acuerdo. Creo que era una amiga, sí. Entonces se va y se acuesta en la cama pensando en que se había sido engañado. Al siguiente día se levanta y, oh sorpresa, fue el primero en levantarse y el primero que ve un árbol que había crecido hasta las nubes, ¿sí? Llega hasta las nubes este árbol y Juanito empieza, se encuentra, llama a una amiga, le dice, vamos, mira, mira, las habichuelas han sido reales, ¿sí? Y dice que esto nos llevará hasta un reino donde hay mucho, mucho oro. Y le dice que la acompaña la amiga. Entonces la amiga coge y se va con él, y empiezan a escalar y a subir el árbol, y a subir el árbol, y a subir el árbol, y llegan hasta las nubes. En las nubes ven un castillo gigante. Cuando se acercan, ven a un ogro cíclope de un solo ojo, y que tenía una gallina. Cada vez que la gallina ponía un huevo, era un huevo de oro. Entonces, Juanito se, se, se pone de acuerdo con la amiga y le dice, vamos a robar la gallina de oro. Entonces esperan a que el gigante eh, se duerma.
entran calladitos, como eran pequeñitos, se meten, porque todo en ese reino era grande, 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 gigante. Se meten y alcanzan a coger la gallina y empiezan a salir despacito, pero cuando salen despacito, sin querer, se les cierra la puerta. ¡Pah! Bueno, y el gigante se despierta. Se da cuenta que le han robado su gallina de oro y empieza a correr atrás de Juanito y de su amiga. Entonces, aquí viene ya el desenlace, el final. Juanito dice que corrió lo más fuerte que podía con su amiga y el ogro iba atrás de ellos, atrás de ellos. Entonces Juanito coge y se lanza hacia abajo por la mata lo más rápido posible junto con su amiga, y en la parte de abajo, cuando el gigante iba a bajar, él corta la, el tallo de la planta gigante, y cuando corta el tallo, el gigante cae al piso desde una altura tan alta y del golpe se muere. ¿Sí? Ese es el final. Y luego tuvieron la gallina de los huevos de oro, y esta gallina daba un huevito de oro diario, dice. Y con eso pagaron todas sus deudas. Juanito y su mamá vivieron felices por toda la vida. ¿Sí? Ahí está la narración, ¿no? El desenlace, el conflicto encuentra solución, ¿verdad? El segundo, ¿cuál es este de aquí? ¿Quién puede decirme? Quijote de la Mancha, Don Quijote de la Mancha, y este se llama Sancho Panza. Sancho Panza, ¿no es cierto? Dice que Don Quijote de la Mancha es un hombre empedernido, enamorado, pero loco. Y siempre veía gigantes y veía monstruos donde no hay. Y su fiel escudero, Sancho Panza, lo seguía donde sea, a todo lado donde el Quijote iba. Y un día le dijo, él quería recuperar a su amada Dulcinea del Toboso. Entonces dice, para recuperar a mi Dulcinea del Toboso, yo tengo que pelear con grandes gigantes. Y vamos, Sancho Panza, para que pelees junto a mí. Pero señor, le decía, esos no son gigantes, esos son molinos de viento. ¿Cómo vas a creer? Le dice, esos son gigantes que me quieren destruir. Y empezó la pelea, ¿sí? Y dice que los molinos se tiraban sus aspas, ¿no? Y dice que una de esas, Don Quijote coge, le lanza, le traspasa la lanza a uno de esos gigantes, sin darse cuenta de que se le engancha en las aspas de uno de esos colosos, y lo lanza lejos fuera de su caballo, que se llamaba Rocinante, ¿sí? Y el otro queda maltrecho ahí. Y Sancho Panza le dijo, ya se da cuenta que no son gigantes. Por ahora me derrotaron, pero volveré a seguir luchando porque tengo que recuperar a mi amada Dulcinea del Toboso. ¿Sí? Bueno, al final creo que sí la recupera la Dulcinea del Toboso, ¿no? Y viven felices. Don Quijote, no, perdón. Dulcinea del Toboso era solamente una imaginación de él. ¿Sí? Entonces, eh, ese es el relato de las grandes aventuras de Don Quijote, ¿sí? Un hombre loco y empedernidamente enamorado. ¿Sí? Digamos, podemos distinguir también una estructura externa y una estructura interna. Una estructura externa divide el contenido de los capítulos, cantos, pares, tratados, secuencias. ¿Sí? Está la estructura externa, ¿sí? Se divide, más que todo, casi siempre es capítulo. Pero, por ejemplo, el mío Cid, que es un libro también muy bonito, ¿sí? Se divide en cantos. El mío Cid se divide en cantos. Puede también ser partes, tratados o secuencias u otro tipo de división que pueda haber externamente en el texto, ¿no? Y la interna son los elementos que conforman la narración, ¿sí? Por ejemplo, el narrador. Puede haber un narrador o más narradores. Puede ser un personaje dentro de la historia
u omnisciente. ¿Qué es un omnisciente? Que no está ahí, ¿sí? Puede ser un narrador que habla en tercera persona. ¿Estamos? Por ejemplo, cuando nosotros escuchamos la narración de inicio de Star Wars, El regreso de Jedi, de cualquiera de esos, ¿sí? Ustedes pueden ver que es la tercera persona la que hace o habla al iniciar la película, ¿sí? Entonces puede ser un personaje dentro de la historia u omnisciente. El espacio, ¿sí? Es de suma importancia en la narración. En su descripción podemos encontrar mucho de lo que el autor nos está tratando en comunidad en la generalidad del relato, ¿sí? Y aquí tenemos, por ejemplo, esto de aquí, el espacio, ¿sí? ¿Qué hay en el espacio? ¿Qué hay? Hay árboles, ¿cómo se llama? Montañas, hay un mar, hay un lago, hay lluvia, hay sol, etcétera. Es la descripción. El tiempo, ¿sí? Hay un tiempo histórico o externo, ¿sí? Que es la época en la que se desarrolla la historia. Pero también hay tiempos internos, que es la duración de los sucesos del relato. Por ejemplo, cuando hay un relato en donde dice, y lo cogieron preso. ¿Cuánto tiempo pasó preso? Pues digamos, pasó preso 6 días. Entonces, ese es el tiempo interno, ¿sí? Ese es el tiempo interno. En cambio, el tiempo histórico es el tiempo externo, ¿sí? Es el tiempo que tienen eh, desde la época en la que se desarrolla la historia. Por ejemplo, de Sancho Panza y Don Quijote, ¿en qué época se desarrolló? ¿Sí? ¿En qué siglo, más o menos? Siglo XV después de Cristo, más o menos, se desarrolló esa historia, ¿sí? Es la época, tiempo histórico. También hay tiempo interno, que es la duración de los sucesos del relato, donde ya hemos visto también. Este tiempo interno puede seguir un orden lineal, o sea, en línea recta, o puede haber ideas y vueltas en el tiempo, jugando con el pasado, presente y el futuro. Si ustedes se dan cuenta, muchas películas, hoy por hoy, muchas películas se basan en ese tipo de tiempos. No sé si se han dado cuenta. Comienza por el final y uno no entiende nada, pero poco a poco van dándose sucesos que nos llevan hacia el origen y ahí empezamos a entender todo. ¿Ya has visto ese tipo de películas? Muchas hay en el internet ahora, muchas de ese tipo de películas. ¿Sí? Comienzan por el final y empiezan a dar un relato cronológico hacia adelante y terminan en el inicio. ¿Sí? Hay otras también que, por ejemplo, no inician en tiempo presente, sino empiezan en el futuro, luego vuelven al pasado, después al tiempo presente y así se van saltando. Correcto, así es. Sí, y hay muchas películas que se han dado así. A mí me gusta mucho ver esas películas porque a uno le despiertan el interés, ¿no? O sea, no entiendo, pero quiero entender y empieza a maquinar y todo, y al final, pum, sale que tal persona ha sido el asesino y a veces, a veces uno acierta, a veces no acierta. Bueno, es algo muy bonito, ¿no? Muy bonito. Y estos son tiempos internos también. Si narramos la vida y obra de un personaje, ¿cómo se determina? Biografía, ¿no es cierto? La biografía es cuando hablamos de la vida, ¿sí? Y de la obra que hizo una persona en específico. Si el autor relata su propia vida, se llama autobiografía, ¿sí? Entonces, si narramos la vida de un personaje determinado, es una biografía. Pero si narramos si el autor mismo es el que relata su propia vida, se llama autobiografía. La descripción. Ya vimos ahora la narración, ahora vamos a ver lo que es la descripción. Déjenme ver a qué hora termina esta hora. A las 3:15. Son 2:35. Estamos bien. La descripción consiste en la representación verbal real de un objeto, persona, paisaje, animal, emoción y prácticamente todo lo que pueda ser puesto en palabras. Descripción.
una representación verbal real de un objeto, ¿sí? O de cualquier otra cosa. Este tipo de texto pretende que el lector obtenga una imagen exacta de la realidad que estamos transmitiendo en palabras, una especie de pintura virtual, la pintura, perdón, verbal, ¿sí? Quiero ahora sí que me describan la parte de la izquierda, el dibujo de la izquierda, este que está aquí. ¿De qué se trata? ¿Cómo le pondrían el título? Y me describen el cuadro. A ver, vamos a ver. David Mendoza, ¿está por ahí? Sí, ingeniero, dígame. A ver, vamos, David, explícame. Primero, ponle un tema a este cuadro, ¿sí? Ponle un tema, descríbeme qué es lo que tú piensas que está pasando ahí, ¿sí? E indícame de qué se trata. Bueno, pues el tema sería la habitación en blanco y negro. Habitación en blanco y negro. Sí. ¿Ya? Descríbeme. No, no sabría qué describirle, ingeniero, ahí, porque solo veo como 4 personas que están sentadas disfrutando de la habitación. ¿Ya? ¿De qué crees que se trata el cuadro? No sé, ingeniero, de qué trata. A ver, vamos con otro. Joseph Banguera. ¿Está por ahí? Sí, ingeniero. A ver, Joseph, dame un título o un tema para este cuadro. Pues el título sería mm, Un mundo oscuro, Un mundo oscuro, ¿ya? Escríbeme el cuadro. que hay personas, como veo, la chica está triste, sentada triste en el filo de la cama, ¿Ya? y que hay los otros la están observando. ¿Ya? Muy bien, ¿qué más? Se podría decir que como que la están vigilando. ¿Ya? ¿Qué más? Mm, Eso sería. ¿Ya? ¿De qué crees que se trata el cuadro? Ingeniero, no podría ser de un acoso, porque veo que son 4 hombres y una mujer. Correcto, correcto. Pero más atrás está como que otra mujer acostada en la cama, atrás de Eh, la chica que está sentada. ya. No, no es mujer. Realmente no sé qué será. Pero bueno, lo que dijo el compañero sí está bien. ¿Sí? Yo le podría poner como título el acoso sexual. ¿Sí? O le podría poner como tema eh, el machismo, cualquiera de los dos. Descripción: una mujer sentada en el piso de una cama, muy triste, muy probablemente llorando, ¿sí? Mientras otras 3 personas que son hombres la están viendo eh, como de una forma amenazante, ¿no? ¿De qué se trata el cuadro? Yo pienso que es una situación de acoso sexual, ¿sí? Una. Dos, violación. Tres, eh, ¿qué podría ser? Secuestro, puede ser, ¿no? Hay varias cosas que se puede decir. Cualquiera de esas está bien porque no sabemos de qué se trata, pero con simple vista tiene más o menos esa tónica de ideología, ¿no es cierto? Entonces, miren, qué importante que es saber interpretar un texto. ¿Estamos?
¿Qué más? Al lado, ¿qué tenemos? Un camaleón. ¿Qué hace el camaleón? Cambia de colores. Cambia de colores, ¿no es cierto? De acuerdo a la situación en la que se encuentra. Esa es su forma de defenderse, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería el nombre del cuadro? Yo le pondría el camaleón, ¿no es cierto? ¿Qué está haciendo el camaleón ahí? Descríbame el cuadro. Hay una ramita y un animalito que se llama camaleón que tiene muchos colores que está sobre la rama y al parecer está con su mirada fija en algún animalito que le llamó la atención y se lo quiere comer. Mire, es una idea nada más, pero no está mal. ¿Sí? Fíjese, también Dígame. no podría ser como que en ese momento el camaleón está como que con varios sentimientos a la vez, porque se ve que está con varios colores. Puede ser como que está una parte roja, que está como con ira, una parte celeste, amarilla, que está feliz, que está expresando como que varios sentimientos en un solo instante. Ya, perfecto. Sí, puede ser, ¿no? Puede ser. No está mal tampoco, porque no sabemos, la verdad. Entonces, ahí podemos ver eso. ¿Qué significa esto? O sea, ¿de qué se trata este cuadro? Yo solamente veo el camaleón, no veo nada más. Pero como dijo allá el compañero, hay algo sui generis, está con muchos colores, ¿sí? Y eso eh, puede llamar la atención porque muchos pueden identificar o interpretar como un movimiento LGBTI, porque eso tienen esos colores. Entonces, puede ser que por ese lado se estén dando las cosas, ¿no? Para representar a un movimiento LGBTI. ¿Sí? Miren, por ahí salen las ideas, ¿no? Correcto, digamos. Hay dos tipos de descripción, la técnica y la literaria. ¿Cuál es la descripción técnica? Se da a conocer las características de la realidad representada, sus elementos, composición, funcionamiento y utilidad. ¿Sí? Realmente la descripción técnica es una descripción que se da más que todo en los textos científicos. ¿Sí? Los textos científicos. ¿Cuáles son las características de la descripción técnica? Tendencia a la objetividad. Lenguaje denotativo, abundancia de tecnicismos, adjetivos especificativos. Ordenación lógica, función referencial y lenguaje frío. Esas son las características de la descripción técnica. Vamos de nuevo. Tendencia a la objetividad. Tiene que ser objetivo. ¿Sí? Tiene que ser objetivo. La descripción técnica es objetiva, no es subjetiva. ¿Por qué es objetiva? Porque es una descripción de una técnica, o sea, es descripción de algo que se está investigando, ¿sí? Entonces, para ello tiene que tener mucha objetividad, nada de subjetividad, ¿sí? El lenguaje es denotativo, o sea, hay muchos tecnicismos y adjetivos específicos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que tenemos un lenguaje que muchas veces, en la mayoría de veces, no vamos a poder entender. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene muchos tecnicismos, ¿sí? O sea, muchas palabras técnicas y adjetivos puntuales. Adjetivos puntuales. Ordenación lógica. Debe tener una ordenación lógica, porque tiene que tener una secuencia. Función referencial es referencia de algo a o hacia. ¿Sí? Y es un lenguaje frío, no es el caliente, es un lenguaje frío. ¿Qué significa un lenguaje frío? Es un lenguaje técnico, ¿sí? Teórico. No es un lenguaje caliente o un lenguaje que, como el de romanticismo, por ejemplo, aquí no hay romanticismo, ¿sí?
No hay nada de eso. Entonces, es un lenguaje frío. ¿Estamos? Entonces, yo puedo preguntarles a ustedes qué, cómo se llama la descripción que tiene un lenguaje frío. Ustedes tendrían que responder la descripción. ¿No es cierto? Correcto. Muy bien. Sigamos. La finalidad. ¿Cuál es la finalidad de la descripción técnica? Aparece en textos científicos, en manuales de instrucciones, así como en notación y reportajes periodísticos. ¿Sí? Ahí está, clarito, ¿no? Así como noticias y reportajes periodísticos. Esta finalidad de aparecer en textos científicos. O sea, ¿por qué? Porque este tipo este tipo de técnica sigue la idea o las ideas de textos científicos, ¿no? ¿Qué más tenemos? Ok, entonces dice que la finalidad de la descripción técnica es eh,
explicar, ¿no? Veamos un ejemplo aquí. Por ejemplo, aquí podemos hacer una definición técnica, más que romanticismo, debe ser algo frío, ¿no? Una noticia, por ejemplo, ¿sí? En el primer cuadro podemos ver una persona que está en el piso, supuestamente puede estar muerta, o puede estar siendo, yo creo que por la gente que está ahí alrededor, pues es algún tipo de teatro, ¿sí? En el otro, ¿qué podemos ver en el de la derecha? ¿Qué podemos ver, chicos? Una manifestación. Listo, una manifestación, ¿no? Sí, definitivamente es una manifestación, no hay más. Sí, entonces miren, y esto son noticias, ¿no? El primero, una noticia sobre tal vez un teatro que se esté haciendo en la calle, ¿sí? El teatro de la calle. Y en el otro, una manifestación pro derechos de vida, pro aborto, qué sé yo, no podemos ver bien, pero dice una vida sin, no sé, violación o algo así, dice. Entonces, me supongo que es una, una, un proselitismo eh, antiviolación, por ejemplo, ¿no? Eso fue la descripción, ¿cómo se llamaba? Descripción Técnica. técnica, ¿no es cierto? Ahora vamos a la descripción literaria, ¿sí? La literaria es más cálida, ¿sí? Es menos fría. Dice, es subjetividad del autor y el uso de las palabras con la búsqueda agregada de generar una estética agradable. Utiliza figuras literarias, se utilizan en cuentos, fábulas, biografías. O sea, aquí el autor utiliza cualquier tipo de artilugio, cosas artífices, para poder llegar a una estética agradable que llame la atención del lector a la lectura. ¿Sí? En cambio, las técnicas, no, las técnicas son frías, hablan de cosas técnicas. ¿Sí? Y al que le interesa, pues es al técnico, al que sabe, y al que entiende, ¿no? O sea, aunque tenemos que escribir, ¿sí? De una forma que todos entiendan. Pero sin embargo, es un poquito complicado porque son técnicos. En cambio, la literaria lo que hace es envolver a la persona, ¿no? Lo que hace es envolver a la persona, envolver al lector para que pueda continuar la lectura. O sea, es una lectura bastante rica en términos, en terminología, primeramente. Y segundo, que es una escritura que atrae, o sea, que debe tener una estética agradable. ¿Sí? Son las características. Las características son un lenguaje connotativo, ¿sí? Un lenguaje expresivo, unas abundantes figuras retóricas, ¿sí? Ya vamos a ver lo que es la retórica, ¿sí? La búsqueda de belleza en el texto, miren, son las características. ¿Dónde lo encontramos? En canciones, poemas, textos periodísticos de opinión y, ¿cómo es? Opinión crítica, ¿no? ¿Qué más? Publicidad, también encontramos. En la publicidad hay bastante romanticismo, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que atraer mucho a nuestros clientes. Catálogos de productos en los que se describen sus beneficios, muy importante. Todo esto encontramos la escritura, ¿sí? Descripción literaria. Sigamos viendo. Ya estamos terminando. Ejemplo. Hágame una descripción literaria de, del cuadro de la derecha, por ejemplo. A ver, cualquiera, cualquiera. Hágame una descripción literaria del cuadro de la derecha. ¿Cómo se llamaría el cuadro? ¿Es el amor de madre? Correcto. El amor del madre es incondicional. ¿Sí?
De ahí sí ya podríamos empezar a describir, ¿sí? Aquí no podemos decir la madre le está dando un beso a la hija y la hija está recibiendo un beso a la madre. Punto, se acabó. No, hay que ir más allá. Es el amor de madre. Cómo la madre se apega por darle todo lo que necesita a su hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Llega un momento en que entendemos por qué escribimos esto, nos inspira, se convierte en nuestra musa, no mota, musa. ¿Sí? El proceso de descripción. Primero, comenzamos con observar. Observamos la realidad, analizando detenidamente todos los detalles y características. Luego de que observamos, tenemos que ordenar, ¿sí? Esa información por lo que se quiere destacar del objeto a describir, ¿sí? Corregimos la redacción. Cuando ordenamos ya corregimos la redacción, ¿no? Porque en un inicio nosotros empezamos con la observación y al ordenar vamos a tener que ir cambiando ciertas palabritas, vamos a tener que ir cambiando ciertas cositas del texto para que queden bien, para que pueda leerse bonito, ¿cierto? Recuerde que es literario, ¿sí? Dice, haremos esto para que el texto pueda ser interpretado con claridad, organizando el texto de una manera lógica, adecuada a la situación. Luego viene ya la presentación, ¿sí? Finalmente se presenta el trabajo. ¿Estamos? Se presenta el trabajo. Ahora, cuando hablamos de descripción de personas, ¿de qué estamos hablando? De una prosopografía, ¿sí? Esta es la descripción prosopográfica. Vaya repitiendo, prosopografía, la prosopografía, o la descripción prosopográfica, la descripción de rasgos físicos de la persona, es decir, su apariencia externa. ¿Quién es la persona que está aquí? A ver, ¿alguien sabe quién es? ¿Alguien sabe qué es? Pero no me acuerdo el nombre de ella. Sí sé, pero no me acuerdo el nombre. Ah, no se acuerda el nombre. A ver, No, puede ser Julia Roberts, Penélope parece que Cruz, Penélope Cruz. no. Creo que Pues, es Julia. ya, no es Penélope Cruz, No, entonces es Julia Roberts, sí. correcto, ¿sí? Es Julia Roberts, ¿sí? ¿Quién me puede decir o quién me puede describir a Julia Roberts? Pero no quiero una descripción, quiero una descripción literaria, pero no quiero una descripción física, sino una descripción artística de Julia Roberts. ¿Alguien ha visto sus películas? ¿Cuál fue la película que la llevó, la catapultó a la fama? ¿Cómo se llama? Nadie. La película que la catapultó a la fama, la Julia Roberts, se llama La chica de rojo. ¿Y cuál fue la escena dentro de La chica de rojo que se llevó las miradas de los televidentes? Fue la escena en la que emuló una escena que hizo en su tiempo Marilyn Monroe. ¿Sí? Pasaba por un lugar en donde había viento por debajo y le levantó la falda. ¿Sí? Entonces, esa fue la escena que quedó grabada en la mente de mucha gente, ¿no? Y, y eso le convirtió en merecedora de un Globo de Oro. Entonces, ahí está, esa es la descripción artística de Julia Roberts, ¿no? Hizo una película, hizo varias películas, ¿no? Y entre las últimas que hizo se llamaba una que se llamaba
La Cenicienta, la Bella Durmiente, Blancanieves, Blancanieves, ¿sí? Eso es por un lado. Por el otro lado, La Chica de Rojo, también fue una película que hizo ella, ¿no? Eso es la prosopografía. Y cuando hablamos de la descripción de los rasgos físicos de la persona, en la prosopografía, descríbame la prosopografía de Julia Roberts. Entonces, ¿qué quiere decir? Una mujer alta, bien parecida, un hermoso cabello largo castaño, ojos grandes, nariz, nariz pequeña, ¿sí? Y alargada, fina, boca amplia, etcétera, 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 ¿cierto? Esa es la prosopografía. Digamos, etopéyica es la descripción de rasgos psicológicos y morales del personaje. A ver, tu manera de ser, de actuar, tu carácter, ¿sí? Cualquier cosa. Eso es la etopéyica. Entonces, ahí hablamos, por ejemplo, de la Madre Teresa Calcuta, que está ahí, ¿no es cierto? Una mujer abnegada, que amaba a Dios, amaba a su prójimo, se dedicó toda la vida a trabajar con niños huérfanos, con personas desahuciadas, etcétera, 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 ¿no? De lo que yo sé. Se llama etopéyica. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Correcto. Digamos, ya terminamos, ya terminamos. El retrato es una descripción combinada en la que se describen las características físicas y morales de la persona. Dicen que Hitler era un hombre que amaba a los perros. ¿Ah? Era un hombre que amaba a los perros. Daba mucha pena ver un perro en la calle. Sin embargo, mató a miles y millones de judíos. ¿Se dan cuenta? ¿Preguntas? Captura es una descripción en la que los rasgos físicos y morales de la persona se presentan de manera exagerada, acentuando los defectos. ¿Sí? Es un tipo de descripción, nuevamente, en la que los rasgos físicos y morales de la persona se presentan de una manera exagerada, perdón, exagerada, acentuando los defectos, ¿no? Entonces, eso es la caricatura. Digamos, vamos terminando. Ah, no, ya terminamos. Y descripción del lugar, ¿sí? La descripción del lugar, que se llama topográfica, ¿sí? Una descripción del lugar por medio de, del topógrafo, ¿sí? Para ver relieves, para ver, etcétera, si se construyen nuevas carreteras, ¿sí? Describe como es un lugar, superficie, etcétera. Por ejemplo, un paisaje, ¿no? Ahí podemos ver la descripción del lugar. ¿Cómo describirían donde está el águila o la gaviota, me supongo, volando? ¿Sí? ¿Cómo lo describirían? A ver, ¿quién puede decirme cómo lo describiría? Una descripción del lugar, ¿no? Un sol radiante, un mar tranquilo, una gaviota solitaria que vuela hasta buscar su comida para regresar junto a sus polluelos que le están esperando con muchas ansias y mucha hambre. ¿Sí? Eso es una descripción. ¿Sí? El mar está tranquilo, cuando digo el cielo abierto y el mar tranquilo, ya estamos, ya sabemos de qué se trata, ¿no? Pues una playa limpia. ¿Sí? Listo. ¿Preguntas? Hasta aquí va a ir lo del examen INGE, ¿verdad? Todo eso. Hasta aquí va lo del examen. Sí, señor. Correcto. Entonces, permítanme abrir, diga,
Perdón. Ustedes son mecánica, innovación, lenguaje, ya, compartamos, ¿dónde estoy? Listo. Vamos a empezar a la lista, por favor. Alejandro Jaiverson, Avilés Wilber, Presente, Inge. Banguera Joseph, Presente, ingeniero. Bedón Carlos, no hay Bedón Carlos, Ceballos Jordan, Presente, Inge. Chilpantiza Nander, Presente, ingeniero. Córdoba Eduardo, Presente, ingeniero. Domínguez Gina, Presente, ingeniero. correcto. Encarnación John, Presente, ingeniero. ok. Feijó Eric, Presente, ingeniero. Herrera John, ¿no hay? A ver, Encarnación John, ¿no hay? Feijó Eric, Presente, ingeniero. ok. Ingeniero, sí le dije presente. Vale, Encarnación, Sí. ah, ya. Domínguez Gina, Presente. ya. Feijó, se me dijo Herrera John, perdón, sí, Herrera John, Herrera John, ¿no hay? Llerena Manuel, Presente, Inge. Liwen John, Liwen, Maldonado Steven, Presente. Mendoza David, Presente, ingeniero. Moyano Jonathan, no hay Moyano, Tortilla de Carlos, Presente, ingeniero. ok. Quiñones Jordan, Presente. Sarmiento Reiter, ok. Silva William, Sosa Nixon, Vega Ángel, Presente, ingeniero. Valencia Jeremy, Presente, ingeniero. Wagner Deiner, bien, chicos, correcto, gracias. Bien, entonces chicos, nos estamos viendo el día del examen con ustedes. No se olviden de estudiar todo esto. Ya les voy a subir el video hoy en la noche, junto con todas las diapositivas que tienen que estudiar, ¿no? No sé cuándo nos toque, pero sin embargo, ha de ser en horario de clases normales igual, ¿no? Entonces, por favor, estudien bastante y nos vemos la próxima semana. Cuídense. Gracias, Inge. Hasta la próxima Bueno, semana. ingeniero. Presente, Inge. Hasta la próxima.
Hice una consulta. Dígame. O sea que todavía no se sabe el día del examen con usted. No, todavía no me han enviado nada. Ay, ay, ay. Listo, listo. Pasen bien, hasta luego.